Muy bien, hermanos, ubiquémonos por favor en 1 Corintios capítulo 7. Saben que ahí estamos desarrollando nuestra serie. Hoy vamos a terminar el capítulo. Vamos a considerar los versículos 25 al versículo 40. Usted se preguntará por qué algunas predicaciones solamente se toman 2 versículos y otras predicaciones se toman 5 y otras, como en este caso, estamos hablando de casi 15 versículos. La razón es porque cuando nosotros leemos la Biblia y hacemos hermenéutica, hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar las escrituras, leemos el texto y buscamos algo que se llama unidad de pensamiento. Unidad de pensamiento. ¿Qué es una unidad de pensamiento? Una unidad de pensamiento es una idea puntual que el autor, mientras escribió, quiso desarrollar. En algunos momentos esa unidad de pensamiento o esa idea, el escritor la desarrolla en un versículo, en otros momentos en 2 versículos y en otros momentos en 5 versículos. Recuerdo que una vez prediqué Juan capítulo 6. El capítulo 6 de Juan tiene más de 60 versículos. Y esos 60 versículos los prediqué en un solo sermón. No porque este servidor tenga una capacidad notable de resumir, no, sino porque todo el capítulo 6 de Juan era un solo tema. Jesús es el pan de vida. Todo el capítulo se trata de eso. Entonces yo no voy a partir, ¿verdad?, ese capítulo que es de un solo tema en varios subtemas, a menos que tenga unos propósitos específicos. Por ejemplo, cuando pasamos aquí en 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11, que estábamos hablando del divorcio y de la separación, entre otras cosas, yo ahí sí me explayé un poco más. ¿Pero por qué razón? Porque en esos versículos, si yo pasaba de largo, iban a quedar un montón de interrogantes que probablemente usted iba a tener. Entonces aquí usted va a ver que son más versículos, pero usted se dará cuenta que es una sola unidad de pensamiento. Una sola unidad de pensamiento. Así es que a manera de introducción, hermanos, hemos visto a lo largo de esta serie de Corintios que Pablo está resolviendo unos asuntos concretos de la iglesia de Corinto. Y algo que quiero anotar también en términos hermenéuticos y de interpretación. ¿Y por qué hago esto? Porque usted, en la medida en que escucha el sermón, también puede ir aprendiendo cómo leer e interpretar la Biblia. Ah, el pastor hizo esto, yo voy a hacer eso. Todas las epístolas, llámese cartas, es otra forma de llamarles, son documentos, grabes esta palabra, ocasionales. ¿Qué significa la palabra ocasionales? Viene de ocasión. Fueron escritos para una ocasión específica, para un momento específico, para unas personas específicas en un año específico, con unas circunstancias y un momento específico. ¿Eso qué quiere decir eso? Que cuando Pablo o Pedro o Juan o Santiago escribieron sus cartas, no escribieron una serie de mini tratado teológico sistemático, ¿verdad?, como una especie de adoctrinamiento, ¿verdad? No, su intención era dar respuesta a unas necesidades específicas que tenían unos hermanos. Por eso es que la carta se llama Romanos, porque es una carta escrita a los hermanos que viven en Roma, y a esas personas se les llama romanos. Si fuésemos una iglesia en ese tiempo, existiría una carta que diría, carta del apóstol Pablo a los apartadoseños. Yo cuando lea esa carta, yo la voy a entender en el contexto de qué municipio. De Apartadó. No en el municipio de Turbo. Sería una carta ¿a quiénes? A los turbeños. El contexto de Turbo es igual al contexto de Apartadó. La cultura de Turbo es igual a la cultura de Apartadó. La música que se escucha, la forma de, no sé, de actuar, de vivir en Turbo es la misma que Apartadó. No. Sería ilógico entonces creer que una carta que se le envía a los hermanos de Turbo se va a interpretar de la misma manera que una carta que se le escribe a los hermanos de Apartadó o una carta que se le escribe a los paisas, en Medellín, por decir. Entonces, cuando leemos cartas, debemos entender a quién fue escrita y en qué momento fue escrita y saber que si bien no es un tratado teológico, lo que sí podemos entender es que en esa carta hay principios que se aplican a unas circunstancias específicas, pero esos principios van a ser universales para nosotros. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque si no lo tenemos en cuenta, podemos nosotros cometer graves errores de interpretación.
Y si interpretamos mal, aplicamos mal la Biblia. Si interpretamos mal, aplicamos mal la Biblia. El pastor Núñez lo menciona de esta forma. Hay algunas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, usted lo ha leído. El sacrificio del cordero, que la sangre, que el propiciatorio. Y probablemente la ley habla de que eso está ahí. Pero ya nosotros no hacemos eso. Pero los principios que hay detrás de esas leyes sí los continuamos practicando. Por ejemplo, entendemos que debemos adorar a Dios, elevar, ¿verdad? Oraciones como olor fragante delante del Señor. Bueno, eso en el Antiguo Testamento estaba representado por el incienso. Ya nosotros no tenemos aquí un incensario, ¿verdad? Echando humo. Porque entendemos que ya no necesitamos eso. Tenemos acceso al Padre a través de Cristo. ¿Ven? Nosotros entonces, mis hermanos, no somos la iglesia de Corinto, no estamos pasando por la misma situación de ellos, no somos las mismas personas, no tenemos la misma composición familiar, pero estos textos fueron escritos para que aprendiéramos. Cada palabra no puede ser adulterada, sino comprendida en su contexto, para no hacer de esos textos un pretexto y podamos hacer lo que a nosotros nos parezca. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta porción de texto. Pablo parece haber recibido unas preguntas, una carta, un informe, ¿verdad? Y en esta porción parece que él está respondiendo estas preguntas. ¿Debería una joven o un joven casarse? ¿Qué dice el Señor al respecto? ¿El hermano debiera separarse para vivir mejor espiritualmente? ¿Debería dar mi hija en matrimonio, Pablo? Hay personas que ya se comprometieron. ¿Deberían cancelar ellos su matrimonio? Porque estamos pasando por una situación bien dura. Todas estas preguntas se relacionan de manera directa o indirecta con el matrimonio y la soltería. Otros aspectos Pablo los responde que tratan sobre la sexualidad. Eso lo vimos en los primeros versículos del capítulo 7. Hablamos sobre el divorcio, la separación, si cambiar o no cambiamos de nuestro estado civil, de solteros a casados o de casados a solteros. Pablo ha venido respondiendo esto a lo largo del capítulo y ahora en esta porción vamos a resolver las preguntas que tienen que ver con la soltería. Y más que con la soltería o con el matrimonio es cómo tomamos decisiones en circunstancias que son complejas, que son difíciles. En este caso específico, lo que trata Pablo de resolver es si casarse o no casarse. Así es que vamos a ver por lo menos 3 puntos. El consejero, quién es el que da el consejo, el contenido del consejo, y finalmente los objetivos del consejo. Ahora, ¿quién es el que da el consejo? Mire lo que dice el versículo 25 y el versículo 40. En cuanto a las vírgenes, nótese, ven que le está respondiendo. Ustedes me preguntaron sobre las vírgenes. En cuanto a ellas, bueno, no tengo mandamiento del Señor, pero, y este es el punto, doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Y el versículo 40 dice, pero en mi opinión será más feliz si se queda como está. Y yo creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo primero es que no hay, cuando él dice, no tengo mandamiento del Señor, lo que está diciendo es que cuando Jesús estuvo en la tierra, no habló o enseñó de manera directa sobre el tema de las vírgenes. Entiéndase vírgenes no en el sentido estricto de la palabra virginidad, sino una persona soltera, una mujer soltera que no se ha casado o una mujer no casada. Podría estar soltera, podría estar comprometida, pero el punto es que está soltera. Aún no se ha casado de una manera legal. Entonces Pablo dice, mire, en cuanto a ese tema, Jesús no dijo nada de manera directa, específica que yo pudiera tomar. Él sí habla acerca del divorcio y dice el Señor, no yo. Y está hablando de Mateo capítulo 5, de Mateo capítulo 19, cuando habla acerca del divorcio. Entonces aquí Pablo empieza a decir, mire, vea, doy mi opinión. Y esa opinión está en el versículo 25 y en el versículo 40. Pero en mi opinión y doy mi opinión. Pablo está dando una opinión personal sobre un tema que le están preguntando, pero él dice que esa opinión, aunque es personal, no es cualquier persona la que la está diciendo. ¿Quién es quien está diciendo eso? Alguien que ha recibido la misericordia del Señor y es digno de confianza. Y más abajo en el versículo 40 él dice, yo también tengo el Espíritu de Dios. Ahora bien, hermanos, las opiniones son dignas de obedecer. Y aquí yo quiero hacer un matiz.
Porque si bien Pablo aquí dice que lo que está dando es una opinión personal, este texto no es una opinión de una persona en un sentido primario. ¿Por qué? Porque está en las Escrituras. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 17 dice claramente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aunque Pablo está hablando aquí de su opinión, es una opinión de él siendo apóstol, de él siendo designado, ¿verdad?, como una autoridad apostólica para hablar en nombre de Dios. Y eso que él dijo, por estar registrado en la palabra, nosotros cuando lo leemos no lo debemos leer como una opinión, lo leemos como la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, habla de los escritos de Pablo. Y miren lo que Pedro dice: considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, y aquí va el punto, como también tuercen el resto de las Escrituras. ¿Notan? Pedro está comparando los escritos de Pablo con las otras escrituras, colocando lo que escribe Pablo al mismo nivel de la palabra del Antiguo Testamento. Entonces, mis amados hermanos, no estamos hablando de aquí de una mera opinión, como si yo pudiera decidir si lo obedezco o no lo obedezco. No, esto es sabiduría que Dios me ha dado para yo tomar decisiones. ¿Por qué Pablo escribe esto a los corintios? Porque es un caso muy específico donde hay varias maneras de decidir sobre ese caso y que los hermanos estaban enredando en qué decisión tomar entre una opción y otra. Entonces Pablo lo que les dice es: mire, yo les voy a decir qué pienso acerca de eso. No soy cualquier persona, soy una persona que he recibido la misericordia del Señor, soy una persona que tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? He sido designado como apóstol. Así es que lo que les voy a decir, aunque sea manera de consejo y recomendación, asúmanlo como si Dios mismo les estuviera hablando. Mis hermanos, esto es bastante importante porque en términos aplicativos, a veces nosotros creemos que la sabemos toda. Y no buscamos opinión, no buscamos consejo. Y cuando alguien nos da un consejo, lo recibimos dependiendo quién lo diga. Ha pasado mucho que decimos algo y no nos copian. Pero cuando otra persona lo dice, sí copia. ¿Pero por qué? Todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Todos nosotros podemos llevar años, ¿verdad? Y ganar cierta reputación y confianza al punto de que ustedes incluso llegamos a comparar. Y a veces yo pudiera decir algo sobre Juan 3:16, una interpretación, y usted dice: oh sí, Señor, amén, gloria a Dios. 15 días después viene el pastor Sugel, predica en este mismo púlpito sobre el mismo texto y dice exactamente lo mismo que yo dije, en otras palabras. Y los hermanos: oh, wow, qué palabra. ¿Por qué? El pastor que Dios le puso a ustedes, predica aquí en 1 Corintios 7. Y puede que el pastor John MacArthur tenga una serie y donde predique 1 Corintios 7. Y escuchamos a MacArthur en 1 Corintios 7 y decimos: oh, wow. Y llegamos acá: sí, pastor, está bien, tu interpretación está bien, pero nada como MacArthur. Y sopesamos y comparamos. Mis hermanos, en este caso es Pablo el que está hablando. Pero cuando cualquier persona predica sobre el texto de Pablo, se debe entender y creer y recibir lo que la persona predica por lo que dice en la palabra, no por la persona que lo dice. Es cierto que el pastor y el predicador debe ser digno de confianza. Parte de los requisitos para ser pastor es precisamente eso. Pero mis amados hermanos, nosotros no debiéramos tener como una especie de termómetro o de vara para estar midiendo y comparando si es digno de escuchar o no es digno de escuchar.
Si es fiel a las Escrituras, yo voy a decir amén. Yo he utilizado esto mucho con los hermanos que están en educación cristiana. En Juan 3:16, un niño de 5 años, pues, si yo le pregunto, oye, ¿qué significa eso? Él me puede decir, bueno, que Dios ama al mundo. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es verdad. Es una verdad al nivel de un niño de 5 años. Si yo le pregunto eso a, qué sé yo, a Sinclair Ferguson, un teólogo norteamericano, él va a escribir 3 tomos. 3 libros de 500 páginas cada uno de Juan 3:16. Él. Lo importante, amados, es yo poder acercarme al texto, leer el texto, aplicar el texto, vivir el texto. Pablo es digno de confianza, lo que él está diciendo es digno de ser escuchado. Nosotros, hermanos, no somos Pablo. Y esta es la otra aplicación. Hace mucho tiempo hablaba con un hermano, no me acuerdo en qué circunstancias fue, y él estaba como argumentando que así como Pablo dio opiniones, él podía dar opiniones y que sus opiniones tenían que ser tenidas en cuenta al nivel de lo que decía Pablo, porque lo que dijo Pablo fue simplemente una opinión y que su opinión debía ser escuchada a ese mismo nivel. Y no, es que Pablo era apóstol, nosotros no somos apóstoles. Los apóstoles en el Nuevo Testamento son lo que los profetas eran al Antiguo Testamento, voces de Dios. Lo que decían los apóstoles era Dios hablando. Y lo que quedó escrito es palabra de Dios. Aunque los apóstoles y los escritores fueron instrumentos a través de los cuales Dios nos dio su revelación, el autor primario de las Escrituras es Dios. ¿Nosotros qué hacemos? Interpretamos la palabra de Dios, aplicamos la palabra de Dios. Nuestras opiniones se construyen y se forjan a la luz de las Escrituras. Yo no pudiera decir, no, sí, mi hermano Pablo hizo esto, pero yo creo, como hay algunos, ¿cierto? Jesús ayunó 40 días, yo voy a ayunar 41. ¿Y qué? ¿Qué? Entonces eres más grande que Jesús, eres más glorioso que el Señor, porque fuiste más allá. No. El mismo Jesús le dice a sus discípulos, bástele a su discípulo ser como su maestro y al esclavo como su Señor. Mis hermanos, otra manera de aplicar esto, y usted pudiera no encontrarle relación, pero se puede aplicar, es el tema de la literatura, los libros. Libros cristianos y no cristianos, artículos de prensa, etcétera. A veces nosotros los leemos y los aceptamos o los escuchamos. Si tienen 40,000 versículos, los aceptamos como bíblicos, pero si solo tiene un versículo, no, eso no es bíblico. Aún la literatura que no es cristiana, la debemos leer con Biblia en mano. Tenemos que desarrollar una cosmovisión cristiana para entender la literatura. ¿Qué es la literatura en un sentido práctico? Es el discurso hablado escrito en palabras. Cuando usted lee un cuento, se lo lee a su niño, ¿usted qué es lo que le está leyendo? Había una vez un lobo. Y usted le habla a él. Pero eso está escrito para que dure, porque nosotros no somos como los antiguos que tenían una tradición oral, que pasaban el conocimiento de generación en generación de memoria. Nosotros no tenemos ya esa capacidad. Le dejamos eso al celular, al computador, a los libros, porque eso perdura. Las palabras se las lleva el viento. Pero a veces hay hermanos que no se leen un libro, cualquiera que sea el libro de cualquier naturaleza, porque ellos dicen, yo solo leo la Biblia. Como si nosotros no debiéramos tener una cosmovisión para interpretar absolutamente todo. ¿Cuántos versículos tiene que tener un libro para que sea cristiano? ¿Un versículo, 2 versículos, 500 versículos? ¿Eso lo hace cristiano? ¿A un cristiano lo vuelve cristiano memorizarse la Biblia? Satanás se la sabe de memoria y no deja de ser Satanás. Noticias Caracol, RCN, Disney, Marvel, Universal Studios, ellos necesitan que sus personajes en sus películas digan o escriban de manera explícita, vive a espaldas de Dios para enviar ese mensaje.
Ellos dicen no creas en Dios de una manera directa. No, ellos no lo dicen. Y entonces como no lo dicen, yo puedo decir, no, eso es una buena película. No, sea lo que yo vea o escuche o lea, yo tengo que tener una cosmovisión cristiana. Y eso es algo de lo que Pablo ahorita va a desarrollar en su consejo. ¿Cómo vamos a analizar la situación para tomar decisiones? Hermanos, ¿cuántos versículos leemos en una montaña? ¿Cuántas citas bíblicas encontramos en la playa de La Martina? Cuando nos comemos unos patacones con queso y hogaditos, ¿dónde está Pablo ahí? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan? Ahora, ¿no te habla eso de Dios? ¿No te lleva a Dios? ¿No deberías dar gracias? ¿No deberías ver en el cielo aunque no haya palabras? Dice el salmista en el Salmo 19, aunque no haya palabras, no hay mensaje, pero tú oyes su voz. Un día emite palabra, otro día. Los cielos declaran la gloria de Dios. ¿Cuántos versículos hay? ¿Las nubes hacen versículos? Entonces, como no hay versículos ahí, yo no voy a recibir eso. No deberíamos entender que Dios está detrás de todas esas cosas. Hermanos, si nosotros no lo vemos, no es problema de la creación, no es problema de la montaña. Es problema de nuestro corazón entenebrecido, que habiendo conocido a Dios, no le dimos gracias y no le glorificamos como a Dios, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos y negamos al Señor. Entonces yo, cuando estoy leyendo un artículo de semana, tengo mi Biblia en la cabeza. Si yo no tengo esa capacidad, el problema no es el artículo de semana. Si yo me estoy leyendo un libro de cualquiera de estos falsos maestros, que yo pudiera leerlo, pero si yo no discierno ahí que eso está mal, el problema no está en ese libro, el problema está en mí, que no puedo discernir, diferenciar. Tengo que madurar, tengo que crecer, tengo que conocer la palabra. Y si yo me abstengo de todo eso, porque es que no, hermano, a mí me parece, no, la forma en que leemos, escuchamos, hablamos con otros hermanos, cuando escuchamos sus consejos, debe estar entrenada por las Escrituras. Pero si yo te paso un libro y tú me lo devuelves, por ejemplo, estoy aplicándolo al tema de la literatura, diciéndome, no, pastor, aquí hay mucho texto, muchas cosas, pero yo no veo Biblia ni textos bíblicos citados, eso no es de Dios. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Un autor dice, toda verdad es verdad de Dios. Porque la verdadera verdad lleva a Dios. La ciencia genuina lleva a Dios. Todos los científicos de hace 5, 6, 7 siglos, todos eran cristianos. Todos entendían que cuando iban a la naturaleza, la única manera en que ellos podían explicar por qué era tan compleja y tan perfectamente funcional la naturaleza, es porque había una mente extraordinaria detrás de la naturaleza. Ellos nunca llegaron a la conclusión, esto surgió de la nada, por azar, y por eso estamos aquí. La verdadera ciencia lleva a Dios. Por eso lo que hoy llaman ciencia no es ciencia. Por eso, mis amados, quizá esta sea una de las razones por la que tenemos tanta ignorancia dentro de la iglesia. Pablo necesitó a los profetas, los padres de la iglesia necesitaron a Pablo y nosotros necesitamos a Pablo y a los padres de la iglesia y a tantos hermanos que han estudiado la palabra, dándonos su consejo, no basado en su propia opinión, sino basado en las Escrituras, para que nosotros no creamos que nadie ha encontrado nada. Yo soy... Y hermenéuticamente hablando, hermanos, es muy difícil ya hoy encontrar una interpretación distinta a la que los hermanos han encontrado en estos 2000 años. Es que es imposible que en 2000 años alguien no haya pasado por un texto y lo haya desmenuzado y haya llegado a una conclusión que hoy sería distinta. Y cuando ha pasado eso, sectas, Testigos de Jehová, mormones, Movimiento Pentecostal Unitario. Todos ellos dijeron, encontramos algo que nadie en la historia de la iglesia encontró. Solamente Dios me lo mostró a mí. Ignoraron el consejo, ignoraron la teología histórica, ignoraron la teología bíblica, ignoraron todo, porque ellos decían, es solamente Dios y yo. Hermanos, eso parece muy humilde, eso parece muy sometido, pero eso es puro
y craso orgullo. Yo me las sé todas. Yo tengo esa capacidad. Pablo les está diciendo, hermanos, les voy a dar mi opinión, pero es la opinión de alguien que es digno de confianza. Alguien con el Espíritu del Señor. Examinando todo, retener lo bueno, va a decir Pablo más adelante en la misma carta de Primera de Corintios. Él tiene el Espíritu Santo y debemos escucharlo. Ahora, ¿cuál es el consejo que dice Pablo? Aquí entramos a nuestro segundo punto. ¿Cuál es el consejo que dice el apóstol Pablo? Lo primero, y aquí ya no voy a ir tanto por versículo, pero usted me va a seguir, yo le voy a dar los versículos para que usted me pueda seguir de una manera ordenada. Lo primero del consejo de Pablo es, hagan un análisis de las circunstancias en las que viven. A la hora de tomar una decisión sobre casarse o no casarse, hagan un análisis de las circunstancias en las que se encuentran. Versículo 26, 29, 32 y 35. En el versículo 26 ustedes van a ver. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Notan el texto. Hay una aflicción y lo que les voy a decir es bueno en este contexto. Hay una aflicción, ¿verdad? Hay una aflicción y ustedes tienen que tener en cuenta esta aflicción. Por eso les estoy diciendo, el consejo es hagan un análisis. Pablo hace ese análisis y después de hacer ese análisis les dice en vista de la presente aflicción, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a ver qué otras cosas hay ahí. Algunos afirman que Corinto para la época estaba pasando por aflicciones de persecución, otros dicen que hambre y necesidades. El texto no es muy claro para decirnos eso. No tenemos tampoco una fuente histórica que de manera absoluta y diáfana, clara, nos diga la dificultad que tenía Corinto era eso, pero cualquiera que sea la necesidad, ellos estaban en aflicción. Pablo no es específico, pero entiende que esas circunstancias deben ser tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones. En este caso, si casarse o no casarse. Mis hermanos, las circunstancias no determinan nuestras decisiones. Es decir, si a mí me obligan por cualquier cosa y las circunstancias hacen parecer que yo tenga que robar, porque por ejemplo estoy pasando hambre, esa circunstancia no debiera a mí determinar la decisión de robar. Sin embargo, entender las circunstancias son un insumo importante para tomar las decisiones. Estoy siendo claro con eso. Las circunstancias no determinan nuestras decisiones, pero son un insumo importante para tomarlas. La segunda cosa que tiene Pablo en términos de las circunstancias para analizar están en el versículo 29. Observe lo que dice el verso 29. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. De modo que, ¿notan? Esta expresión, ¿verdad? Unido a lo anterior, Pablo entiende y vive a la luz de una realidad escatológica. ¿Qué es escatología? La escatología es como el estudio del fin de los tiempos. ¿Sí? Entonces, Pablo entiende que a raíz de la muerte y resurrección de Cristo, este reino milenial, desde el milenialismo, ha sido inaugurado y que cada día que pasa es un día que nos acerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo vive su vida a la luz de ese regreso inminente. Ahora, Pablo aquí no está diciendo, vivan como se les dé la gana porque ya el Señor viene, vendan todo, no se preocupen por nada. No, de hecho, eso Pablo lo tuvo que corregir en la iglesia de Tesalónica. Resulta que los de Tesalónica, en virtud de que Cristo ya venía por segunda vez, no estaban trabajando, estaban de vagos, holgazanes, perezosos, estaban desordenados y Pablo los reprende y les dice, no, es que el que no trabaje, que no coma. Entonces, vivimos en un ya, pero todavía no. Ese es como el término más peculiar. Ya viene Cristo, pero todavía no ha llegado. Entonces, es como si a mí me dijeran, Brian, si en este momento vinieran por ti en el carro, ¿estarías listo? Yo digo, sí. ¿Por qué? ¿Qué significa estar listo? Y creo que cuando estábamos en otras iglesias, esa idea de estar preparado se entendía como estar sin pecado. Y como que si uno se levantaba y de pronto tuvo una discusión o un desencuentro con la esposa y salía y se moría, infierno. No estaba listo. ¿Verdad? Y como que, hermano, ¿y si Dios viene y te halla así? ¿Así cómo?
No, estar preparados en este contexto, mis amados, no tiene nada que ver con eso. Estar preparados tiene que ver con, Señor, sea que vengas ahora o después, yo vivo para ti, yo te espero a ti, yo anhelo estar contigo, a mí no me va a dar duro, yo no voy a ser como la mujer de Lot, saliendo de la ciudad pero mirando para atrás, como si lo que está allá atrás tuviera más valor que lo que está en el reino. Mis hermanos, estas personas no estaban trabajando, pero Pablo les dice, tienen que trabajar. Yo vivo a la luz del inminente regreso, pero también preparo y planifico y trabajo como si Dios me fuera a dar 100 años de vida. Entonces yo trabajo, yo ahorro, yo pago unas cesantías, pago una pensión, etcétera, etcétera, como si yo la fuera a disfrutar. Pero si Dios dice que Brian es hasta hoy su día, pues gloria a Dios, me voy. ¿Cierto, amor mío? Esposa mía. Mis hermanos, hagamos un análisis de las circunstancias en las que nos encontramos. Ahorita vamos a aplicar todo esto, ¿verdad? De una manera bien práctica de cómo se hace. Entonces, el primer consejo, analice las circunstancias. Segundo consejo, luego de que ustedes analicen las circunstancias, en primer lugar, para el caso específico de Corinto y para lo que están viviendo ellos, por esas circunstancias en las que ellos están, Pablo recomienda, primero, versículos 26, 27 y 28, quédense en su estado civil. Quédense en su estado civil. Es decir, si usted está soltero, quédese soltero. Y si está casado, quédese casado. Verso 26, parte B. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Para ese momento Pablo dice, mire, si usted está casado, quédese así, no busque soltarse ni separarse, porque eso era lo que estaban buscando los hermanos de Corinto. Pero si usted está soltero, soltera, no se enrede buscando esposo o esposa. Verso 28, pero Pablo, ¿y qué pasa si me caso? ¿Hay algún problema si me caso? Y Pablo dice, si te casas no has pecado. ¿Por qué Pablo dice no has pecado? Porque habían unos hermanos que estaban diciendo que en esa presente aflicción, quien se casaba era como si estuviera pecando. Entonces Pablo le dice, no, si usted se casa, usted no peca. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Ahora bien, Pablo sí les dice, ustedes van a tener problemas en esta vida. Cuando él dice problemas en esta vida, no se está refiriendo a la relación matrimonial. Se está refiriendo a la aflicción que ellos viven, que casándose probablemente por lo que están pasando va a ser un poco más complejo. Pero él está diciendo, eso no es pecado. Si ustedes lo van a hacer, háganlo y ustedes lo asumen. Y está bien. De hecho, más abajo, en los versículos finales, Pablo dice que esto, dice que haga lo que quiera, no peca, que se case. Incluso pone al papá ahí en la escena y dice, mire, si usted no lo están presionando, si usted está convencido, acompañe esa decisión de su hija. No hay problema, pero eso sí, usted debe asumir la responsabilidad. ¿Eso qué implica, hermanos? Que cuando yo tomo una decisión, después de hacer el análisis de las circunstancias, y yo tomo esa decisión que no es ni buena ni mala, simplemente es una decisión, ¿qué pasa después de eso? Usted debe asumirlo. Usted no puede venir a la semana, a los 15 días, pastor, ¿se acuerda que yo, pastor? Asúmalo. Sí, hay un dicho aquí muy popular, ¿verdad? Quizá es fuerte la expresión, ¿cierto? Pero el que se metió a perro, que ladre, ¿sí o no? Usted se metió ahí, asúmalo, ya. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si me caso, no hay problema, usted no peca, tranquilo. ¿Va a tener una aflicción? Ah, sí, señor, listo. Usted sabe eso. Mire, yo hago el análisis, yo tengo conocimiento de las circunstancias, de todas las variables, y luego de hacer todo eso, yo tomo una decisión. Si lo hago, está bien, asúmalo. Y si no lo hace, pues está bien. Usted también va a asumir eso.
No, pastor, no sé si me presento a la universidad. Si usted se presenta, no peca. Y si no se presenta, tampoco peca. Cualquiera de las dos cosas, asúmalo. Si se mete a la universidad y tiene que pasar derecho, porque asúmalo, no esté llorando por eso. No, métale el pecho a eso y trasnoche toda la noche que tenga que trasnochar. Etcétera, etcétera. Segunda recomendación, Pablo dice, vivan la vida como una vida que no depende del ritmo de la vida de este mundo. Eso parece un trabalenguas. Vivan la vida cristiana como una vida que no depende del ritmo de la vida de este mundo. Versículos 29, 30 y 31. Pero esto digo, hermanos, el tiempo se ha acortado, circunstancia. De modo que, consejo, de ahora en adelante los que tienen mujer, sea como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se regocijan como si no se regocijaran. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Gordon Fee comenta sobre este texto y dice lo siguiente, abro comillas: el mundo como tal no es ni bueno ni malo, simplemente es. En la Biblia hay como dos referencias cuando hablamos del mundo. Hablamos del mundo en un sentido literal, del mundo físico, la tierra. Calles, árboles, países, municipios, ciudades. Este mundo así, la creación en sí, eso no es ni bueno ni malo. Simplemente es, el mundo es. Fue creado para la gloria del Señor, para que nosotros lo administremos ya. Pero la Biblia utiliza otra manera para la palabra mundo y es todo ese sistema pecaminoso que gobierna este mundo, este siglo. Aquí me estoy refiriendo al mundo, al planeta. El mundo simplemente es. Pero en su forma actual, todo lo que hay en este mundo va a pasar. Así es que mientras uno saca provecho del mundo, debe hacerlo como si no le estuviera sacando provecho. Que en este caso no significa no abusar, sino no hacer uso pleno de él. Es decir, no ser absorbidos por el mundo. No ser esclavizados por el mundo. Por tanto, dice el hermano Fee, no vive el mundo igual que los demás. Perdón, uno vive el mundo igual que los demás. Uno se casa, uno sufre, uno se alegra, uno compra, uno vende, uno viaja, uno va, viene. Eso lo hacen los cristianos y lo hacen los no cristianos. Pero ninguno de estos factores determina la vida del cristiano. El cristiano está marcado por la eternidad. Por tanto, no está bajo el poder dominante de estas cosas que dictan la existencia de otros. Nosotros compramos una moto, pero mi vida no depende de la moto. O sea que el día que me la roban, yo sigo mi vida porque yo, aunque tenía la moto, vivo como si no la tuviera. Entonces, cuando se me la roban, pues, al final yo ni siquiera tenía esa moto. Esa debiera ser la conclusión, ¿verdad? Pero llegamos a la casa. Le pagó esa moto, señor. A un vecino recién salió una XTZ 250 hace como 5 años, la compró y a los 3 meses se la robaron. 15 millones de pesos y apenas la había empezado a pagar. Mis hermanos, ahorita vamos a aplicar un poco eso. Porque Pablo me está diciendo, vive en este mundo como si tú no fueras de este mundo. Y eso es lo que dice el Señor. Ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Y hay familias que tienen problemas, discusiones, peleas por una casa. Hijas que son capaces de irse en contra de su papá porque no le ponen una puerta al cuarto. Como si esa puerta del cuarto se la llevaran para el reino de los cielos. Hola, Señor, vine con mi puerta. ¿Dónde está mi mansión para yo ponerle en mi puerta? Tercer consejo. Comprendan las ventajas y las desventajas, en este caso, de su estado civil. Comprendan las ventajas y las desventajas de tomar una u otra decisión. Versículos 32, parte B, 33 y 34.
Dice, sin embargo, yo quiero que estén libres de preocupación. Dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo puede agradar a su Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ustedes están notando que agradar al esposo, algo que Pablo dice que es bueno y es un mandamiento del Señor, Pablo lo identifica como algo del mundo. ¿Y saben por qué el matrimonio es algo del mundo? Porque esto solamente es para este mundo. Cuando usted muera y entre en gloria, ya, matrimonio no existe. Entonces es como si le dijeran a las solteras, por un lado, mire, vea, usted se está preocupando y alertando y afanando por casarse, cuando eso solamente le va a durar 40, 30 añitos de vida. ¿Por qué no vive mejor a la luz de la eternidad? En otras palabras, si se casa, bien. ¿Y si no? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la preocupación? Aquí esta preocupación que dice el texto, que dice el hermano Pablo, puede entenderse de dos maneras. Por un lado, habían unas hermanas que estaban preocupadas por servir al Señor, pero no una preocupación porque estuvieran ansiosas de servir al Señor, sino porque habían unos hermanos que la estaban acosando a ellas, diciéndole que de la única manera que podían servir al Señor era estando casadas, cuando ellas no tenían don de continencia. Entonces era una ansiedad, una lucha y una pelea interna de estas hermanas de poder servir al Señor, agradar al Señor, pero por un lado teniendo todo ese fuego interno de querer casarse. Y en otro sentido, mis amados hermanos, es que para las hermanas, si ellas se casaban, unos hermanos les estaban diciendo que si se casaban estaban pecando. La búsqueda de la santidad de estas hermanas incluía su cuerpo también en un sentido positivo por su pureza sexual, pero en un sentido negativo porque les estaban prohibiendo hacer algo que ellas deseaban, casarse. Se deseaban casar. Estar soltero y estar casado tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué pasa con el casado? El casado también sirve al Señor, pero su interés de servicio está dividido en dos. El Señor por un lado y por otro lado su familia, su esposa y sus hijos. Y Pablo dice, este matrimonio, ¿verdad?, es honroso, glorifica al Señor, está bendecido por Dios, pero pertenece a este mundo, es terrenal. O sea, el matrimonio es una relación pasajera. Pasajera. Ahí hay una ventaja, goza de compañía, hay una desventaja. Su interés de servir al Señor está dividido, partido en dos. Se preocupa por las cosas del Señor, pero también se preocupa por las cosas del mundo. Entonces, debemos entender qué ventajas tiene una cosa y qué ventajas tiene la otra, dice Pablo. Pero Pablo también les recomienda, en cuarto lugar, cultiven la convicción de que un estado no es más espiritual que otro. Versículos 36 al 38. Si alguien cree que no está orando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna, tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da el matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no la da en matrimonio hace mejor. ¿Por qué una cosa es mejor que la otra? Por las circunstancias en las que está la iglesia de Corinto. Por esas circunstancias, quedarse soltero, que es el argumento de Pablo, puede ser más beneficioso, puede ser más útil en ese momento. Pero Pablo aquí no está diciendo en el texto, estar casado es más espiritual o estar soltero trae una gloria mayor. No, hay una buena y otra mejor en virtud de estas circunstancias. Yo preferiría esta, pero si usted hace esta está bien. Por ejemplo, ahorita las tasas de interés están por las nubes. Usted va a averiguar un crédito y no baja del 1,8, del 2% mensual. ¿Usted puede pedir un préstamo hoy? Sí, claro. ¿Usted está pecando? No. ¿Pero usted va a pagar más intereses? Sí. ¿Es conveniente? No. Así que, aplicando esto de Pablo, pudiéramos decir, el que hace el préstamo hace bien, pero el que no lo hace, hace mejor. Esa sería una muy buena aplicación.
Mis hermanos, habían parejas que estaban ya comprometidas, iban camino al matrimonio y en virtud de ese contexto no sabían si seguir o no seguir ese matrimonio. Pablo dice, mire, lo primero es hablen con su hija. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Si alguien cree que no está orando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, la expresión edad madura no solamente tiene que ver con la edad, sino primordialmente con el aspecto físico y sexual. En otras palabras, cuando una niña o una mujer llegaba a la edad de la pubertad, estamos hablando de un promedio de 14, 13, eso va a variar de mujer a mujer, prácticamente para ellos ya estaba lista para casarse. Y lo mismo pasaba con los varones. Ellos decían, ¿la doy o no la doy en matrimonio, Pablo? Y Pablo dice, mire, vea, primero hable con su hija. Si ella es de edad madura, ¿verdad? Y si es necesario que se haga, pues que haga lo que quiera, no pega, que se case. Ella se quiere casar, pues no hay problema. Pero luego le dice, pero papá, si usted está firme en su corazón, si usted nadie lo está presionando, porque habían hermanos que estaban presionando a estas personas. Si usted tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar a su hija virgen, tampoco está pecando, bien va a ser. Ahora, en el original, aquí puede entenderse en dos vías, tanto del papá hacia la hija como del esposo que está comprometido. Porque la expresión aquí en el verso 36, cuando dice si alguien cree que no está orando correctamente respecto a su virgen, no dice hija virgen, sino a su virgen en el original. Algunos dicen, bueno, ¿su de quién? ¿Su del comprometido o su del papá de la mujer? En el primer versículo pareciera que es del comprometido. Dice, si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case, ¿quién? Ella. Está hablando a ella con relación, parece, al que está comprometido. Pero en el versículo siguiente habla de conservar a su hija. Como si el papá tuviera una potestad para decidir si la entrega o no la entrega o la da en matrimonio. Otros intérpretes hablan de que como habían algunos hermanos que estaban enseñando que es bueno no tocar mujer en términos sexuales, pareciera que este hermano está diciendo, yo me caso, pero aun cuando me case yo no voy a tener intimidad sexual con ella. Voy a conservarla virgen. Y por eso dice, voy a conservarla a ella como mi virgen, porque era de su propiedad. Cualquiera que sea el caso, lo que está diciendo aquí, mis amados hermanos, es que independientemente de lo que se haga, está bien. No hay pecado ahí. Si se queda virgen, si se casa, si no se casa, está bien. Mis hermanos, ¿cuáles son los objetivos de estos consejos que dice Pablo? Entonces, hemos hecho un análisis de las circunstancias. Hay una aflicción, el tiempo se ha cortado. Pablo les dice, quédense en su estado civil, soltero o casado, vivan la vida cristiana como una vida que no depende del ritmo de la vida de este mundo. Comprendan las ventajas y las desventajas de su estado civil en este caso o de la decisión que se vaya a tomar. Tercero, cultiven la convicción de que sea lo que sean que decidan cuando se trata de estas cosas que no son ni buenas ni malas, ni pecaminosas, lo que sea que usted decida está bien, pero sepa, eso no lo hace usted más espiritual que otra persona. La hermana que tiene el cabello hasta la cintura, se lo deja crecer. La hermana que se lo corta por aquí, se lo corta. La que se lo deja largo no es más espiritual que la que se lo cortó. ¿Sí? Que es que hay mucho calor, pues córtese el pelo. Pero a mí me gusta así, pues no se lo corte. Pero es que pastor a veces es muy maluco, córteselo. Pero es que me gusta tanto, no se lo corte. ¿Cuáles son los objetivos del apóstol Pablo? ¿En qué está pensando Pablo al darle estas recomendaciones a los hermanos? Primero, que estén libres de preocupación. Versículo 32, quiero que estén libres de preocupación. ¿Qué significa libres de preocupación? Que disfruten esta vida que Dios les da sin ansiedades terrenales. Si hay algo que les preocupe, que sea la eternidad. Pero por estas cosas que en este mundo se quedan y son pasajeras, usted desgastarse, trasnocharse, no. Toma una decisión y siga adelante, confiando en el Señor. Disfruten en esta vida, no se desgasten energía, viven para la eternidad, tomen decisiones para la eternidad.
Que si compro una casa o no, mi hermano, ¿dónde vives? No, pues yo vivo ahí, pago un arriendo, pero ¿tienes vivienda? Sí, mi hermano, pero qué bueno es tener la casa propia. Ajá, ¿y qué ganas con eso? Pues no pago arriendo, sí, pero tienes que sacar 120 millones de pesos para construir la casa. Eso no equivale a un arriendo toda la vida. Bueno, pues sí, también. Que sea que pagues arriendo o tengas casa propia, tienes casa. No te preocupes por ese tipo de cosas. ¿Será que me compro un carro? No, ¿qué tienes que hacer? No, pues ir al centro, mercar. ¿Lo puedes hacer en taxi? Sí. ¿Puedes contratar un triciclo? Sí. Ay, hermano, pero usted sabe que a veces eso solo... lo que quieres es caminar más cómodo. Bueno, sí. Bueno, cómprate un carro. Ay, pastor, pero es que no tengo. ¿Será que hago un préstamo? Bueno, pues dale, haz tu préstamo. Pero es que esas cotas, entonces no lo haga. Pero, ay, pastor, es que es tan difícil. Pues entonces hágalo. No, y si después pierde el empleo, entonces no lo haga. Pero usted se pone ahí a dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas, y lo que gana es preocupación y ansiedad. No, haga un análisis, ore por ello, tome una decisión y siga. Y siga. Segundo, Pablo quiere promover lo que es honesto delante del Señor, lo que es respetable. Versículo 35, parte A. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerle restricción, no es para ponerle lazo a ustedes, no es para obligarlos a hacer algo que no quieran, no, es para promover lo que es honesto, lo que es bueno, lo que les da beneficio en términos espirituales, lo que realmente es importante. No, pastor, es que tengo un problema con mi hija, porque es que ella quiere unos cuadernos de stickers, pero no nos da y estamos ahí mirando. Y yo, ¿cómo que mirando? Si no les da, no los compre. Pero ay, pastor, de todas maneras, usted sabe que la niña, entonces cómprelo y no me haga esa cara. Y cómprele su cuaderno con sticker. Ay, pastor, ¿y qué está tan caro? Entonces no lo haga. Ay, pero pastor, es que ella se siente y las otras compañeras, entonces cómpreselos. Cualquiera que sea la decisión que tomen, no está pecando. En ese tipo de cosas, hermanos, usted va a desgastar energía y no, tome una decisión y siga. Ahora, si usted está firme que no hay sticker, hija, estos son los cuadernos, pero estos son los cuadernos. Y asúmalo. Lo va a mirar feo durante una semana, 15 días, 20 días, sí, ya, eso después se le va a pasar. Y si no se le pasa, pues de malas. El Señor obrará en el corazón de ella, de él, para que sea agradecido, que al menos tiene útiles, etcétera, y sus papás hacen un esfuerzo y ya, y usted continúa. Pero no se desgaste con ese tipo de cosas. ¿Qué más quiere Pablo? Asegurar su constante devoción al Señor, es decir, que nada de lo que hay en este mundo, por bueno que sea, se convierta en un obstáculo, en un problema o en una preocupación, en una causa de ansiedad para su vida que impida que usted sea leal y fiel al Señor. Versículo 35, parte B. Para asegurar su constante devoción al Señor. En otras palabras, si hay algo que en este mundo a usted le está preocupando y se está convirtiendo en un obstáculo para que usted tenga su devocional, ore tranquilo, lea tranquilo, tenga comunión, ¿usted qué va a hacer con eso? Apártelo, solucione eso y siga. Preocúpese, esa es su verdadera preocupación. El Señor, servir al Señor, mi devoción al Señor, mi fidelidad al Señor, mi lealtad al Señor. Entonces tiene 4 relojes, cada uno de diferente color, y para venir a la iglesia se queda 20 minutos pensando cuál escoger. Regale todos esos relojes para que eso no le impida su correcta devoción al Señor. Algunas hermanas se ríen. Ay, no, pastor, así no es, pastor. ¿Qué quiere Pablo? Que en relación al matrimonio sea la decisión que tomemos si te casas, que sea en el Señor. Capítulo
7, verso 39, parte B. La mujer está ligada al marido mientras vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien quiera, con tal que sea ¿dónde? En el Señor. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Busque a un hermano en el Señor y cásese. Ay, hermano, pero es que sí, todos están en el Señor, pero es que este tiene el pelo así. Ah, Señor. Usted está agregando preocupación sobre preocupación sobre preocupación y está trasnochándose en ansiedades, definiendo si se casa con el crespo o con el liso, con el negro, con el blanco, con el zarco o con el ojo cafés. No, hermanos, hermanas. No, verifique que sea un hermano nacido de nuevo, buen testimonio, fiel al Señor, busque consejo, ore, analice las circunstancias. Si tienen lo necesario, pues cásese. Hermanos, ¿qué de difícil hay en eso? Finalmente Pablo dice, en vista de lo dicho, estar soltero es más conveniente, no más espiritual. Versículo 40. En mi opinión, será más feliz si se queda como está, soltero. Note lo que está diciendo Pablo. En esta circunstancia en la que ustedes están, hermanos de Corinto, es más conveniente estar soltero. Pero si se casa, no peca, cásese. Algunas aplicaciones y con esto termino, hermanos. ¿Qué significa tomar decisiones para la eternidad? ¿Qué significa tomar decisiones para la eternidad? La casa por la que tanto luché, me endeudé y trabajé, si alguien viniera y me la quitara, ¿te aferrarías a ella como si fuese lo último? ¿O al final de todo ese proceso simplemente asumes que tu verdadera casa está en los cielos? Una inquilina, esto es una experiencia personal, se fue debiendo más de $1 millón de servicios. Hice todo lo que estaba en mis manos para recuperar esa plata. Hasta la inspección de policía fuimos a conciliar, pero no fue posible. Se hizo un compromiso de pago, pero ¿quién sabe si van a pagar esa plata? Voy a morirme por ello. La voy a perseguir, le mando a la fiscalía, a la policía, le robo las cosas. O más bien pienso que yo tenía una deuda impagable que me fue perdonada y que por tanto debo estar dispuesto a perdonar a quienes me deben a mí. Hermanos, amén. Mis hermanas solteras y solteros, y si no encuentro un esposo, una esposa, ¿qué? Si al casado, aún estando casado, se le dice viva como si no estuviera casado, ¿qué le van a decir a usted que no está casado? ¿Qué significa vivir como si no estuviera casado? Pues mi amor, pues yo me muero y ya. Que Dios te bendiga, tú seguirás tu vida. Ay, pero ¿por qué? ¿Qué más podemos hacer? Y si el Señor te lleva a ti, y si el Señor se lleva a los niños, ¿qué? Si pasa algo, ¿qué? ¿Nos morimos? No, seguimos. Seguimos siendo fieles al Señor, devotos al Señor. Ayer en la tarde le mostraba a la hermana que se encarga del tema del aseo de la iglesia. Esto estaba lleno de polvo. Y cuando bajaba las escaleras me acordaba que ni siquiera a este atril nos debemos apegar. Porque este atril lo corrompe el polvo, la polilla y el hollín. Y que aquí no debemos hacer tesoros, sino que debemos hacer tesoro en el cielo, donde no hay ladrones, donde no hay usurpadores, donde no hay polvo que corrompe, que daña y que destruye. Esa es la forma como debemos vivir en este mundo. Y si hay algo que me está estorbando y preocupándome, le entrego eso al Señor, tomo decisiones y sigo mi devoción al Señor. Adolescentes, niñas, niños. Esos cuadernos que algunos de ustedes acaban de decorar con tanto amor y dedicación, que pagan por decorarlos,
Papá, cómprame mis marcadores, que la estrellita, que el corrector, que la brillantina. En 6 meses, ¿dónde están? No, ¿qué pasó con los cuadernos que con la misma devoción se decoraron hace 3 años? ¿Dónde están? Eso ya ni siquiera existe. Eso debe estar por allá en un vertedero, quién sabe, o reciclado. Eso te debe recordar, hey, esto es pasajero. No hagas de eso algo que te quite el sueño. No hagas de eso tu valor, lo que te da propósito y existencia. Por fin tengo mi air fryer. Voy a cocinar mis papas al vapor. Eso en 2 años se va a dañar. Gloria al Señor. Téngalo, pero viva como si no lo tuviera. Porque el día que eso se vaya, usted va a decir, mi amor, mi air fryer se dañó. Finalmente, esta no es una invitación, hermanos, a vivir de una manera desordenada. Es una invitación a vivir como si Cristo viniera ya, pero todavía no. Ahorramos, trabajamos, nos casamos, tenemos hijos, invertimos, pero cuando venga Cristo tú ya tienes las maletas listas y con gozo dejas todo atrás. Aún tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu casa, tu moto, tu carro, tu cámara, tu trípode, tus luces, tus flashes, tu todo. Y si vivimos, al Señor vivimos, y si morimos, sea que muramos o vivamos. Amén, hermanos.